vamos a trabajar otro tipo, vamos a hacer comprensión de lectura, sí, pero son otro tipo de preguntas, preguntas que por lo general se presentan en examen de admisión, ¿ya? Entonces, hasta cierta parte voy a hacer yo y luego voy a destinar un texto para cada alumno. 1 o 2 de repente, ¿ya? Entonces te voy a pedir que estés atento. Antes de ello, ¿me escuchas bien o tienes dificultad? ¿Me escuchas bien? ¿Todos me escuchan Sí, bien? se lo escucho bien. Perfecto, listo. Ya, ahora sí. Entonces podemos ya iniciar. A ver. Uy, no. Ya, sí. Y ahora sí. Ya. El tema que nos toca trabajar el día de hoy es comprensión de lectura 3. Hemos hecho comprensión de lectura anteriormente, sí, pero abarcaba otro tipo de comprensión para saber de repente si era un texto informativo, instructivo, expositivo, narrativo, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar comprensión de lectura, pero no para detectar si tiene tipología textual, que es lo mencionado anteriormente, sino para saber los tipos de preguntas que se hacen en relación a un texto, pero teniendo en cuenta, obviamente tú tienes, mientras estás leyendo, puedes saber, ya tú puedes relacionarlo de que si se trata de un texto informativo, narrativo, instructivo, etcétera, pero no necesariamente lo vamos a desarrollar hoy. Hoy nos vamos a ir directamente a los tipos de preguntas, ¿ya? Se recordarán cuando hablamos sobre las características de los textos de comprensión de lectura que suelen emplearse en las pruebas de razonamiento verbal. Ese tipo de ejercicios de comprensión de lectura en la que vas a hallar puede ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de interpretación, preguntas de extrapolación, ¿ya? Preguntas según la idea principal o la idea secundaria, o puede ser en relación a lo que quiere mencionar el autor. Todo este tipo de preguntas están aplicados dentro de lo que comprende razonamiento verbal en los exámenes de admisión. ¿Listo? Señalamos que eran una corte argumentativa, conceptualmente densos y de estructura sistemática. Pues bien, para evaluar los diferentes niveles de comprensión en cuanto a su contenido, se suelen formular generalmente 5 preguntas. Yo con 5 preguntas puedo saber si tú entendiste o no entendiste el tema, ¿ya? Que pueden ser preguntas cerradas en las que la respuesta va a ser sí o no, o van a ser preguntas abiertas en las que se te va a pedir qué opinas, qué crees, qué piensas, cómo actuarías si tú fueses, de repente, si es un texto narrativo, si tendrías el papel de Pepito, ¿cuál sería tu actuar? Quizá igual o cambiarías algo. Entonces son preguntas que te piden un poquito más allá, que es lo crítico, ¿ya? En este caso son preguntas de interpretación y de extrapolación. ¿Listo? Entonces, con 5 preguntas combinadas entre las cerradas, las abiertas, la interpretación, extrapolación, saber qué tipo de texto, yo puedo saber si el alumno entendió o no entendió lo que he leído. ¿Listo? Entonces, esas mismas pueden ser de 2 grandes tipos, básicamente. A ver, los que generalmente se trabajan en los exámenes de admisión son las preguntas de interpretación. ¿Cómo tú logras una interpretación? Tú solo puedes hacer interpretación después de haber leído y entendido. Si tú no entendiste el texto, que tú lo logres interpretar, va a ser complicado. Por ejemplo, cuando te di el fragmento de la obra y algunos lograron hacer lo que se les había solicitado, que era un pequeño sketch, una pequeña dramatización, tú antes de dramatizar, tú tenías que haber leído, y una vez ya haber leído, a ver, te dabas cuenta si era un personaje femenino o masculino, y ya más o menos te dabas idea por las palabras o los comentarios que decía, te dabas idea si era una persona que eh, era de buenos modales o no, si era una persona que paraba de repente pensando en el amor o si era una persona más pensando en otros temas y que el amor no le daba, no era un romanticista, ¿ya? Entonces,
todo ello tú pudiste sacar después de haber leído. Si tú intentas buscar o representar a un personaje, si no leíste el texto, entonces va a ser en vano, porque ni siquiera has revisado de qué trata, ni cómo va a estar vestido, ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, más o menos así, con la diferencia de que en la interpretación tú vas a tener que buscar, con preguntas muy sencillas, pero vas a tener que buscar. Ahora, la interpretación es una palabra amplia. Tú puedes interpretar a través de un pequeño resumen, es decir, de qué entiendes tú por el texto, puedes interpretarlo según tu forma de pensar, o puedes interpretarlo actuando según lo que se te pida, ¿ya? Entonces, y las otras preguntas son de extrapolación. A ver, iniciemos entonces para identificar cuándo es una pregunta de interpretación. Las preguntas de interpretación son aquellas que tienen por objetivo medir la habilidad del lector. Tú puedes interpretar si lo has entendido y va a depender qué tanta es tu habilidad como lector, porque si no estás habituado a la lectura, se te va a complicar la comprensión. Pero si eres una persona que de manera constante o regularmente lees, entonces un poquito que va a ser más sencillo. Pero si no eres una persona habituada a la lectura, sí, pues te va a costar interpretar el texto, aún así sea una dramatización. Por eso es que incluso en preguntas muy sencillas, por ejemplo, o en consignas, ahí nos damos cuenta de la interpretación y qué tanto le falta al alumno. Por ejemplo, empezamos desde los chiquitos, ¿no? Los pequeñitos que están inicial, que les dice de repente la consigna, pinta los dibujitos, y en otra hojita dice colorea los dibujitos. ¿Son lo mismo? ¿Qué opinas? Son sinónimos. ¿Seguro? Ya te explico. Bueno, creo que pintar es con cualquier cosa para dar color y colorear es con colores, así. No sé. Ya, mira. Si la hojita me dice pinta con ayuda de mamá, me dice colorea con ayuda de mamá, bueno, yo también puedo pensar que son sinónimos. Entonces agarro, donde dice pinta o colorea, agarro el color y le doy vida a esa imagen, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de la interpretación, esa tarea está mal hecha, porque tú tienes que interpretar la consigna. No puede ser lo mismo pintar que colorear. Algo de diferente debe tener, por eso es que me ponen esa consigna. Pintar quiere decir que yo voy a utilizar témpera. Y colorear viene de qué? De colores. Voy a utilizar colores. ¿Ya? Entonces, desde ahí. Ahora, fíjate, otra consigna también, que justo lo hice con ustedes. Les dije, vamos a hacer una dramatización. ¿Y qué hicieron la mayoría? Algunos empezaron a leer el texto, otros me contaron un resumen. Yo no dije resumen, yo no dije leer, yo dije dramatizar. Debe haber una diferencia entre lectura y dramatización. Entonces las consignas son una forma de darme cuenta yo qué tanto interpreta el estudiante. Si de repente dice, subraye la respuesta correcta, y el alumno está tan apurado que en vez de subrayar, encierra, de repente me han encerrado muy buenas sus respuestas, pero la consigna no decía encerrar, decía subrayar. Sí, pero a mí lo hice bien, sí, pero eso no cuenta. No estás leyendo, no estás interpretando. Ya más o menos va así. Entonces, las preguntas de interpretación son aquellas que tienen por objetivo medir la habilidad del lector para determinar aspectos generales del texto. Si es que se analiza un texto, obviamente nos vamos a ir a de qué tema trata, y para responder al tema me hago la pregunta, después que leí, ¿de qué trata? Ya, esa respuesta
es lo que lo que voy a colocar al tema, o lo que sería relación al tema. Ahora, la idea principal es una oración de ese texto, ¿ya? Con la cual me puedo yo dar a entender de todo lo que he leído. Y el título es, o sea, después de haber leído, ¿de qué trató? Ya habló de los animales, listo. Título, los animales, pero ¿animales de qué? Ya habló de los animales y su supervivencia. Los animales y su supervivencia. Listo, nada más. ¿Ya? Asimismo, tiene como propósito evaluar la convención sobre cuestiones particulares vinculadas a las ideas secundarias. Recuerda que las ideas secundarias vienen después de las principales, es decir, yo la idea principal, que es la que básicamente me va a resumir el texto, voy a preguntarme, ya, y de eso, o sea, digamos que he leído un texto que habla sobre animales. Se dicen que los animales son salvajes, listo, ya, animales salvajes, puede ser mi idea principal. ¿Qué se dicen de esos animales salvajes? Ah, se dicen que devoran a personas, ya, eso serían las ideas secundarias. ¿Qué se dice de la idea principal? Le tienes que preguntar a la idea principal qué se dice de él, qué características se menciona de él, para poder mencionar las ideas secundarias, ¿ya? Y las ideas secundarias se derivan, pues, en afirmaciones que pueden ser parecidas a la idea principal, puede ser inferencias, ¿ya? Puede ser un término, una relación. Así como trabajamos relaciones conceptuales, que era verdad y que no, o que era falso dentro de las primeras. De repente, si yo hablaba de humildad y decía que sinónimo de humildad era, a ver, si colocaba de pronto yo la palabra humildad, y te colocaba de pronto que su sinónimo era una persona sucia, maloliente, entonces tú podías colocar que eso era falso, ¿no es cierto? Entonces, por relación también puedes tú sacar una idea secundaria. ¿Listo? Ahora, esa es una pregunta de interpretación, que te va a preguntar básicamente de qué trata el tema, una idea principal, el título o ideas secundarias. Esto es en relación al texto. Si nos basamos en los exámenes, una pregunta de interpretación es la consigna que se te da, que para ser realistas, tú haces A por B, te dicen una cosa y terminas haciendo otra, ¿ya? Entonces, a veces sí sueles entender o interpretar bien la consigna y lo haces bien, pero a veces no. Por ejemplo, el otro día yo te dije, saquen los colores tal, tal, tal. Subieron la tarea y todos con lápiz. Wow, dije, no entendieron. No entendieron desde la consigna, ¿ya? Entonces vamos, el segundo tipo de preguntas. Hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta sobre las preguntas de interpretación? No, Miss. Todo claro, ya. Preguntas No. de extrapolación. Las preguntas de extrapolación son aquellas que tienen como finalidad calibrar. ¿Qué es calibrar? Medir, ¿ya? La capacidad del lector para deducir modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor. Por ejemplo, vamos aquí a medir, después de haber leído, ¿cuál crees que haya sido la posición del autor en relación a su texto? Es decir, de manera hipotética, porque tú no puedes asegurar. De repente el autor lo ha escrito, supongamos que es un texto en el que habla del amor, del cariño, pero no dice a quién, pero sí se nota que va dirigido a una mujer. Entonces probablemente el autor lo ha escrito para su mamá, pero nosotros lo leemos y de repente decimos no, Miss, de repente es para su esposa, o de repente es para su hija. Es de manera hipotética porque no sabemos en realidad cuál, pero tenemos una noción. O sea, ideas hipotéticas puedes realizarlas, puedes hacer, ¿ya? Esas respuestas hipotéticas son las que te permiten las preguntas de extrapolación.
Variarán las premisas, condiciones, circunstancias del texto. Estas preguntas deben ser a su vez de dos clases, es decir, la extrapolación puede ser de negación o condición supuesta, o sea, supuestamente. Preguntas de interpretación. Por su generalidad, pregunta por el tema. Esta pregunta pretende evaluar si el estudiante ha captado el asunto básicamente que se desarrolla en la lectura. Por eso es que sostiene que comprende de manera global todo el texto. Y como sé que logras entender, ya pues identificando el tema, sacándome ideas principal, ideas secundarias, ya puedo saber que sí entendiste. Entonces, para iniciar con nuestra clase de tipos de preguntas, vamos a iniciar con un texto 1, y básicamente, si me pregunta el asunto y el texto pertenece a qué libro, ¿son preguntas de interpretación o extrapolación? Interpretación. De interpretación. Muy bien. Te doy 2 minutos para que lo leas y yo voy a preguntar a cualquiera. ¿Ya? El texto está sencillo, no es un texto complejo, es un texto bastante sencillo. Te doy 2 minutos y pregunto a cualquiera. Pregunto cuál es el asunto y por qué cree que es ese y cuál es el texto. El texto pertenecería a qué libro, ¿no? Según lo que menciona el texto. Entonces, 2 minutitos, ¿ya? Léelo, por favor, con cuidado. A cualquiera le voy a preguntar. Listo, Daniel, ¿terminaste? Sí, Miss. Listo. A ver, antes, ya, eso me gusta. Antes de que yo pregunte si tú eres voluntario, mejor, ¿ya? Pero sí, Yo a Miss también para la primera, la segunda todavía no lo sé. ya un ratito. Ya, pero Daniel levantó su mano primero, así que vamos a esperar un momentito, ¿ya, Teresa? Listo. A ver, Daniel, ¿el asunto que trata el autor es sobre qué? Es hablar sobre la alimentación. Ya. De la cadena alimenticia. Teresa, yo no te pregunté, cuando yo te pregunté recién, porque tranquilamente Daniel puede cambiar su respuesta ahorita y ya, perjudicada. Ya hay que esperar, hay que aprender a esperar y levanta tu manito. Daniel levantó su manito, por eso es que yo le di la posta para que él pueda participar. Listo, ya Daniel. Ahora, Teresita, dime, el asunto que trata el autor, ¿cuál es? Yo estoy leyendo y habla más sobre la cadena alimenticia, de qué se alimentan los animales y mayormente de todo lo que está en la naturaleza. Ya, la cadena alimenticia o cadena alimentaria, ¿de qué, Teresa? ¿De personas, de plantas, animales, de qué? De los animales y de las plantas se habla, pero más se habla ¿cómo se llama? De las plantas. No, habla de animales, habla de plantas. De animales y plantas. Entonces puede ser, la idea la tienes, está bien. Cadena alimenticia, ¿de qué? Pero falta completar ahí. ¿De qué? De seres vivos o de organismos vivientes. El animal es un organismo viviente, la planta es un organismo viviente, los parásitos son organismos vivientes y todos están dentro de la cadena alimenticia o cadena alimentaria. Entonces, el asunto que trata el autor es la cadena alimenticia o alimentaria en
organismos vivientes. Listo, muy bien, Teresa. A ver, otro que participe o yo lo hago participar, depende de ustedes. Ya, Daniel, ¿te quedaste con la mano alzada o vas a participar? Sí, Miss, puede ser. Ya, Miss. El texto que pertenecía al libro, ¿Qué tipo o de sea, es que hablaría? ¿qué tipo de libro sería? Ajá. Para yo saber esto, debí haber leído. Si ya leí, ya sé que trata Sí. de la cadena alimenticia entre animales, ¿no es cierto? Animales, seres vivos, qué sé yo. Ahora, qué ciencia se encarga del estudio justamente de la cadena alimenticia? Porque dentro de ese libro yo voy a encontrar este tema. Acá dice, el texto pertenecería a un libro de qué corte, de qué creo. ¿Tú crees que en un libro psicológico encontremos la respuesta? ¿O en un No, libro lingüístico? tampoco. ¿En qué libro, Daniel, crees tú? La ginecología, Miss. Muy bien, lo acabas de buscar, sí sé, Daniel. En la No, Miss. ginecología, sí, la ginecología es la ciencia encargada justamente de estudiar esa parte de la cadena alimenticia. Muy bien, Daniel, muy bien, Teresa, lo han hecho bien. Ya tienen su, a ver, aquí su check para que no me olvide. Los demás se tienen que participar y si no participan, ya yo los hago participar a la fuerza. Puri, ya. Teresa, Jennifer, ya está. Listo. Muy bien, chicos. Ahora, sigamos, ¿ya? La idea principal. A ver, sí. Se trata de la idea expresada en el texto que representa la idea por desarrollar, la idea que sirve de nexo discursivo en el desarrollo del tema o la idea que sintetiza lo argumentado por el autor. Se expresa a manera de oración que afirma o niega algo. Lo podemos hablar formulando la pregunta ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Con esa pregunta yo puedo hallar mi idea principal. En los exámenes de admisión, este ítem presenta formulaciones de este tipo. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal? Esas preguntas son típicas en la comprensión de lectura es típica en los exámenes de admisión. Como tú sabrás, somos un país que en comprensión pues estamos, si no es penúltimo, estamos ante penúltimo, porque éramos los últimos, pero subimos un escaloncito. Somos los penúltimos o antepenúltimos y la comprensión del texto viene en los exámenes y siempre la pregunta es ¿cuál es la idea principal, título o de qué trata el texto? Ya esas son las ideas, las preguntas que generalmente vienen. El autor del texto pretende centralmente cuál es la afirmación principal del texto relacionado a la idea principal. Entonces, si queremos completar la información, la idea desarrollada es, ¿qué idea estamos trabajando ahorita? Si no me respondes esto, quiere decir que no estás atento. Juan Luis, no le escuché bien la pregunta. ¿Podrías repetir, por favor? Estando ahorita. A ver, preguntar. Gadiel. Gadiel. Un ratito, Teresa. Gadiel. No está Gadiel. Ojo, si no respondes te pongo falta. Gadiel. Ya, Gadiel falta. Génesis. Génesis. Falta. Giorgio. Yo. Falta. Gonzalo. Gonzalo, ¿de qué idea estamos hablando? ¿Qué idea? ¿Qué, Miss? ¿Cómo? Escucho rayado, como Ya, Gonzalo, recortado. pregunto. ¿De qué idea? Yo antes de iniciar la explicación pregunté. ¿Me escuchan todos bien? Porque después,
Justo cuando hago yo preguntas, ya empieza la distorsión de que no se escucha bien, y empieza de que a mí se le escucha así, ¿ya? Mis, del texto anterior, ¿no? Claro, o sea, no. Ahorita. ¿De qué estamos hablando? O sea, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando, Gonzalo? Ahorita. Ya sabemos que hay dos tipos de preguntas. Una de ellas se divide en negación y afirmación, ya eso ya sabemos. Pero, ¿de qué idea estamos hablando ahorita? Para que te des cuenta qué tanta es tu retención, tu comprensión y sobre todo tu atención. Nada. De la idea de la retención. No. Teresa. Y a ver, vamos a ver, Teresa. Sí, Miss. ¿Qué estamos hablando, hija, que tu mano está levantada? ¿Cuál es la idea principal? Ja. ¿De qué estamos? ¿El nexo discursivo? Mira, vas a dar cuenta aquí. ¿De qué estamos hablando? De la idea principal. De eso estamos hablando. La idea desarrollada, es decir, la que estamos trabajando, ¿cuál es? La idea principal. Solo que ustedes no están atentos. ¿Cuál es que recibe el texto? El que resume el texto es el título, puede ser, Miss, porque en el título está lo que viene en la información general. No, hijo. Información general. Pero no me refiero. Tú mismo lo has dicho, es una información general. ¿Ya? Si me pregunta qué idea, yo puedo irme a dos planos. Idea principal o idea secundaria. ¿Cuál de ellas me resume el texto? La idea principal. La idea principal. ¿Listo? Entonces, en ambas la respuesta era principal y principal. Pero ustedes no están atentos. Mira, fíjate si he llamado a algunos y ni siquiera están presentes, creo. ¿Ya? Texto 2. Acá sí empezamos a trabajar. ¿Ya? Atentos, por favor. La explosión demográfica y la incontrolable inmigración hacia los núcleos urbanos han convertido a muchas ciudades en una aterradora aglomeración de personas. Son llamadas grandes ciudades, megápolis, superciudades o megaciudades. A principios del siglo, solo una docena de villas en todo el mundo sobrepasaba el 1.000.000 de habitantes. Hoy, sin embargo, existen superurbes de 5 millones de habitantes. Según Naciones Unidas, para los años 2025 habrá 93 localidades con más de 5 millones de moradores. El 86% estará ubicado en país subdesarrollado. Una pregunta, ¿el Perú es un país desarrollado o subdesarrollado? Subdesarrollado. Subdesarrollado. La demografía urbana asciende a algo más de 1.000 millones de almas, cifra que se cuadruplica para el 2025. La mitad de la población mundial de entonces será no solo desesperadamente pobre, sino que también vivirá en gigantescas aglomeraciones, contando ciudades menores. En el siglo XXI verá un dominio total de la sociedad rural, pero si las megápolis actuales como Nueva York, Tokio, Shanghái y la Ciudad de México son sinónimos de problemas social, económico y ambiental, ¿cómo será la futura convivencia en los monstruos de alfabeto? ¿Cuál es la idea de este texto? A ver. Empezamos por Navarrete. Navarrete. Listo. Daniel Navarrete es un presente ausente. ¿Listo? Vamos, Neira. Ya. Igual.
Ojo que después ya no llamo asistencia. Ya estoy colocando ahorita mi asistencia. Génesis. Génesis. Ya, Génesis tampoco. Jordi. Yo creo que la sé. ¿Qué puedo decir? Yo creo que la D. Y la Ratito, Giorgio. Tampoco. Sí, Miss. Giorgio, ¿estás ahí? Hace rato te vengo preguntando. Yo, dime, ¿cuál sería la idea de este texto que acabo de leer? ¿La sé? La explosión demográfica de una super ciudad. ¿Por qué, Giorgio? ¿Cómo aumentar la población? Va a conseguir más aglomeraciones. A ver. Quería hablar, María. Yo dije que era la D. La D. A ver, María. Las megaciudades son consecuencia del aumento poblacional excesivo. Idea del texto, la población mundial es cada vez más pobre. No, de eso no habló. Las megápolis existen solo en países mundistas. Sí, porque habló de megápolis y habló de países subdesarrollados. Pero veamos otra alternativa. La explosión demográfica es un sinónimo de superciudad. No necesariamente. Las megaciudades son consecuencias del aumento poblacional excesivo. sí. Ojo, que si me está pidiendo la idea, las megaciudades son consecuencia del aumento poblacional excesivo. Sí, sí está bien, pero me podría funcionar como idea secundaria, no como idea como para entender el texto. Y recuerda que debajo hay preguntas sobre eso. ¿La demografía exagerada se presenta con el subdesarrollo? No, no necesariamente. Dime, Daniel. Dígame. Tu mano está levantada, Daniel. Mi esa está levantada hace rato, Meti, que le quería decir cuál es la respuesta. Teresa. Sí, yo estaba entre la D y la E. La D y la E. Yo digo que es la D, Miss. Sí, Pero es una idea secundaria, así que no sé. es una idea secundaria. La alternativa es... No, la. No, la Miss dijo que no era la A, ¿no escuchaste? No. Ya, sí, yo mencioné que no era la A. Yo incluso dije la respuesta. ¿Qué respuesta era? ¿Te acuerdas? Miss, pero podría ser ¿La B? Es la B, usted dijo que era la B. Que era una Usted dijo idea. que en la B podría ser. Y Ya, siguió leyendo. escucha, quiero escuchar a María. María, No me importa lo que quieras. ya, María, dime. Tu audio está bajito, hija. Dije casi lo mismo que dijeron ellos. Usted dijo que era la B. Pues podría ser la B. Ah, ya, sí. Sino que tu audio lo escucho bien bajito. Sí, hija, sí, está bien. No te preocupes. Listo. Ahora vayamos al título, ¿ya? El título, esta idea es consecuencia del tema, ¿ya? Sin haber necesariamente igualdad entre ellos. Se trata de una proposición, una oración, o puede ser un término nada más para el título, de carácter nominal, que tiene por finalidad presentar con precisión el tema o la idea principal. Se trata de una idea que circunscribe la argumentación del autor. Se presenta precedida de un artículo. Ya recuerda, el título siempre va a tener un artículo. Tienes ahí una ayudita. Y especifica un asunto dándole nombre. Se termina con la pregunta, ¿qué idea precisa lo leído? En este punto se puede preguntar de estas maneras. ¿Qué es el título de lo leído? ¿O qué título expresa lo leído? El mejor título para el texto anterior es... ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Cualquiera de las preguntas en sus formas te van a llevar a la misma respuesta que en resumen, la pregunta es, ¿qué es el título? ¿Ya?
Entonces, vamos a leer el texto 3 para analizar cuál es el título. Dime, Teresa. Teresa. Ya, muy bien. Perdón, Miss, es que quería bajar la mano y me confundí. Ya, texto 3. Empieza aquí, termina aquí. Me avisas para subir, ¿ya? 2 minutos igual para... No, 2 minutos no, se va a cortar. Ya. Lee el texto 3 hasta que se termine el Zoom y en el segundo Zoom ya damos la respuesta. ¿Te parece? Ya, Miss. Sí, Miss. Me avisas cuando tenga que subir, por favor. Miss, ¿podría subir?